Tu mente es tu herramienta más poderosa. Como en un jardín secreto, las semillas que crecen determinan el paisaje de tu alma. Tú eres el maestro jardinero que dirige este hermoso proyecto de transformación. ¿Qué puede ser transformado como alimento para nuevas etapas? ¿De qué deseas desprenderte porque se ha hecho tóxico? ¿Qué deseas cultivar en tu vida? Eres el jardinero que vive en el paisaje que él mismo crea. Como un jardinero que diseña qué podar, qué eliminar, qué plantar para crear el paisaje que busca, de igual forma, para transformar tu vida, primero tienes que definir qué quieres aprovechar, qué quieres dejar atrás y qué quieres comenzar a crecer. Para ello, tienes que visualizarlo en tu mente y esas imágenes serán el mapa que dirigirá tus acciones y decisiones para obtener los resultados que quieres. Buenas noches. Soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a ayudar en esta meditación para que establezcas tus objetivos, tu intención. Mañana, cuando puedas, anota en un cuaderno lo que descubres con este ejercicio. Sigue anotando cada revelación en este viaje de renovación, cada giro, cada cambio. Dirige tu proceso en 3 fases: meditación, visualización y acción. Este ejercicio apoyará tu acción hacia el cambio y renovación que quieres dar, cerrando ciclos, abriendo otros, renovando, transformando, dejando que estas semillas germinen en tus sueños de la noche, trayéndote nuevas ideas y visiones más amplias. Para comenzar, túmbate en la cama boca arriba, con tu cabeza, cuello y cuerpo alineados, separando un poco las piernas y los brazos del cuerpo. Si por salud no puedes adoptar esta posición, escoge otra adecuada para ti, procurando que tu cuerpo esté lo más relajado y estirado posible. Cuando notes que te estás durmiendo, cambia a tu postura preferida para dormir. Comenzamos. Tu alma peregrina, en el viaje de la vida, encuentra reposo al centrarse en la respiración. Nota esta brisa que en su continuo viaje sagrado recorre los paisajes de tu cuerpo y tu mente. Cada vez que tomas aire, los oasis interiores de tu cuerpo reverdecen y se llenan de paz. Cada vez que sueltas aire, dejas atrás las cargas del pasado, el equipaje que ya no necesitas. Dejas que ahora tu mente viajera suelte su equipaje y descanse, encontrando paz en la morada de la hora, del no tiempo, a través de tu respiración.
Serena un poco más profundamente tu mente a través de un breve ejercicio de respiración, tomando aire en 4 tiempos y soltándolo en 6. Inhalas 4, 3, 2, 1. Exhalas 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retén 3, 2, 1. Inhalas otra vez. Exhalas despacio. Retén un poquito. Inhalas. Exhalas. Retén lo que puedas y vuelve luego a respirar con normalidad. Deja que ahora tu respiración siga fluyendo con normalidad al ritmo que tu cuerpo, con su sabiduría innata, determine. Cada vez que tomas aire, inhalas calma, serenidad, bienestar. Cada vez que sueltas aire, exhalas todo lo gastado y que ya no necesitas, sea energía, emociones, pensamientos, residuos o toxinas físicas o emocionales. Y ahora deja que la brisa de tu respiración te lleve a tu paisaje interior de renovación, oportunidad y regeneración. Te encuentras en un jardín secreto de ensueño, un espacio sagrado de tranquilidad donde la naturaleza se muestra generosa y amable. Grandes árboles, testigos de antiguas historias de siglos, se elevan con su presencia silenciosa. La brisa les hace hablar en un viejo lenguaje olvidado que transmite paz y serenidad. Entre los árboles crecen arbustos adornados con flores cuyo perfume se extiende en el aire. Los almendros en flor difunden su dulce olor a miel, invitando a las abejas, cuyo zumbido es una antigua canción que habla de abundancia y alimento. A pesar de la profusión de flores y plantas, nada es excesivo. Este espacio, libre de toda pretensión, canta una melodía de sencillez y paz. A tu izquierda un fértil huerto cuenta historias de cuidado y dedicación, mientras que a tu derecha una acogedora casita de campo, refugio de sueños y secretos, te invita a entrar en un mundo donde el alimento, el descanso y la intimidad se funden en un abrazo acogedor. Es tu espacio sagrado, tu lugar seguro, donde la renovación y transformación
es posible. A tus pies encuentras 3 bolsas. Una dice para compostar. La segunda dice para quemar. La tercera para crecer. Toma primero la bolsa que dice para compostar. Aunque en toda experiencia pueda haber partes más sombrías o negativas, estas pueden tener la capacidad de ser transformadas. Es la alquimia del compostaje, que torna lo que parece basura en fértil sustrato que alimenta nuevas experiencias y aprendizajes. La vida es un ciclo eterno. Día, noche, día otra vez. Verano, invierno, verano otra vez. Déjate llevar por la sabiduría de estos ciclos antiguos. Utiliza tu intención para decir adiós a hábitos, condicionamientos o apegos, extrayendo lo que te pueda ser útil. Toma la bolsa. No es demasiado pesada, ya que conviene que te centres en 1 a 4 elementos, no más, para que sea un cambio que puedas asumir. Te diriges hacia el huerto que está a tu izquierda, notando el sonido de tus pies al caminar, el peso de la bolsa y los colores y olores de tu entorno. En el huerto encontrarás una estación de compostaje o compostador de huerto, realizado en madera, grande y rectangular. Antes de abrir la tapa, toma conciencia de las experiencias que te han enseñado algo positivo, pero que en tu memoria están vinculadas con algo negativo. Por ejemplo, tu resistencia y aguante junto con el cansancio, tu generosidad junto con tristeza o miedo. Vas a transformar esa energía negativa que aún queda para quedarte con lo positivo que quieres fortalecer. Escoge 1 a 4 elementos con los que quieres realizar este trabajo. Repite este ejercicio siempre que puedas para fortalecer esta intención. Cada elemento se encuentra en una pequeña bolsa dentro de la grande y lleva su etiqueta identificativa: miedo a la soledad, cansancio, lo que corresponda. Levantas la tapa y vacía una a una las bolsas, visualizando la parte positiva, la negativa que quieres compostar y en qué las quieres transmutar.
cansancio en energía, resentimiento en perdón, miedo en valentía, inseguridad en confianza, tristeza en dicha, lo que sea, lo que tú necesites. Cierra la tapa, notando su peso al hacerlo. La tapa suena al cerrarse y pones tus dos manos sobre la misma. Notas el tacto de la madera. La acaricias y proyectas tu intención de compostar, de transformar todo lo que ahí has depositado. Tus manos proyectan luz y toda la caja compostadora se llena de luz. Luz de paz, de intención, de amor. Todavía queda material por transformar, por lo que regresas al punto de inicio. Allí tomas la segunda bolsa que dice para quemar. Tiene fragmentos que no sirven para compostar. La razón es que son restos de plantas enfermas o plagadas de insectos que introducirían enfermedades en tus nuevas cosechas. Es mejor quemarlo para luego poder utilizar las cenizas como abono. Ninguna energía se pierde, todo se recicla. Toma esta bolsa que, como antes, contiene 1 a 4 cosas. Delante de ti ves una pequeña placeta de suelo de piedra, con un espacio central en el que arde una fogata. Caminas hacia allí, notando el peso de la bolsa y el sonido de tus pasos. La tarde va cayendo y los pájaros cantan al reunirse en los árboles del jardín para pasar la noche. Llegas hasta la fogata y extraes de la bolsa cada una de las bolsas individuales que representa esa parte tóxica que ya no necesitas. Visualiza con qué se corresponde en tu vida y nota que cada bolsa viene identificada como tú quieres. Son esos pensamientos negativos tóxicos, limitaciones impuestas por la mente, pensamientos obsesivos sobre algo, rabia o culpa o vergüenza
o hábitos que quieres superar. Quizá fumar, pereza, procrastinar, lo que sea, lo que tú identifiques. Identifica con calma, sin rabia, pero con la intención clara de liberarte de estas tendencias. No escojas más de 4 para centrar y focalizar tu intención. Y sigue repitiendo el mismo objetivo durante un tiempo. Cuando hayas superado esa fase, será el momento de tener otros objetivos. Echas al fuego cada una de estas bolsas y observas con agradecimiento cómo comienza el proceso de purificación y liberación. Escuchas el crepitar de las llamas. La luz anaranjada del fuego te calienta y te ilumina. Y observándolo te dices: me libero de estos pensamientos tóxicos. Me libero de esta rabia o culpa o vergüenza. Me libero de este hábito. Lo que tú necesites, lo que sea adecuado para ti. Libera, respira, descansa. Todavía queda lo más bonito. Así que dejas que el fuego siga realizando su trabajo y regresas al punto de inicio otra vez. Tomas la bolsa que dice para crecer. La abres y ves una caja con 1 o 2 tiestos pequeños con plantones de árboles o arbustos y una cajita con 1 o 2 semillas. Estas plantas jóvenes representan todo lo que has aprendido, lo que has descubierto en ti y que quieres fortalecer y hacer crecer. Mientras que las semillas representan lo que todavía no ha empezado a crecer, pero que quieres cultivar y darle espacio en tu vida. A tu derecha ves que hay preparados unos huecos de plantación
para los plantones de tus árboles. Encontrarás las herramientas que necesitas: una pequeña pala, guantes, incluso una regadera con agua y abono. Toma esos plantones uno a uno, visualizando lo que cada uno representa, lo que tú quieres que en tu vida crezca, se haga más fuerte, grande y hermoso. Al trasplantarlos, identifica y proyecta tu intención. Esto es mi fuerza de voluntad. Esto es mi alegría. Esto, serenidad. Mi creatividad. Mi capacidad de conversar. Lo que tú quieras y necesites. Identifica y planta con cariño y amor. Siente el sonido de tus herramientas, el tacto de la tierra y riega después. Al terminar, pon tus manos sobre estas pequeñas plantas, proyectando sobre ellas la luz de tu amor y de tu intención. Viendo cómo la luz ilumina la planta y sus raíces, dándole fuerza y sustento. Ahora son pequeñas, pero con tu cuidado y con el tiempo serán árboles grandes y hermosos. Te levantas y a tu izquierda, cerca del huerto, ves un pequeño invernadero. Te diriges hacia allí con tu pequeña cajita de semillas. Al caminar, escuchas el sonido de tus pasos y de las semillas en la caja. Llegas al invernadero donde ves pequeños tiestos preparados para recibir tus semillas. Identifica una o dos cosas que quieres que crezcan y que quizá aún ni siquiera han comenzado en tu vida o son muy pequeñas. Flexibilidad mental, valentía para e identifica para qué, optimismo, independencia, lo que tú determines.
Siente la tierra de cada tiesto y con tus dedos vas enterrando una semilla en cada uno, poniendo tu intención en lo que cada una representa. Tomas una regadera que hay a tu lado y riegas tus semillas. Al terminar, las cubres con tus manos, llenándolas con la luz de tu intención y determinación. Sabes que has plantado el futuro. Con la satisfacción de este trabajo bien hecho, te diriges hacia tu refugio del sueño. Tus pasos suenan en el silencio de la noche que ya ha comenzado. El frescor baja de las montañas cercanas, mientras en el cielo aparece la luna y las primeras estrellas. Las luces de la casa te invitan al calor y al descanso. Abres la puerta de madera y entras en un sencillo y bonito espacio, acogedor y estético. En la sala una chimenea arde despacio para protegerte del frío de la noche, generando un ambiente agradable y confortable. Las luces anaranjadas de las llamas se proyectan en las paredes como bailes de antiguas danzarinas. Con ganas de dormir, te diriges directamente hacia el dormitorio donde ves una cómoda cama preparada para el descanso. Te tumbas notando el colchón mullido y suave. Cierras los ojos y te dejas llevar hacia el sueño, sabiendo que la transformación ya ha comenzado dentro de ti. Inhalas paz, serenidad, calma, bienestar. Exhalas todo lo gastado, todo lo que ya no te sirve, todo lo que ya no necesitas.
Respiras hacia el sueño, llevando relajación y descanso a todos los músculos de tu cuerpo. Suelta las amarras que te conectan al mundo físico. Levanta el vuelo. Refúgiate en el regazo de la noche y las estrellas. Una suave manta de tranquilidad te envuelve, llevándote a un estado de profunda paz. Paz que penetra en tu cuerpo, en todas y cada una de tus células, calmándolas, relajándolas, equilibrándolas, sanándolas. Todas las sensaciones de tu cuerpo se van haciendo cada vez más distantes y por momentos desaparecen. Te duermes, te dejas ir. Como las flores que se cierran en la noche. Toda función que permanece activa en la vigilia se cierra permitiéndote el descanso más profundo y reparador. Tu cuerpo quieto como una montaña. Tu mente silenciosa y serena como un lago en una noche de verano. Todas las neuronas de tu cerebro orquestan el sueño más profundo, permitiendo la reparación de tu cuerpo, la limpieza de toxinas y la restauración de tu memoria. Te encuentras en el umbral mágico donde el mundo real se funde con el de los sueños. Aparecen imágenes extrañas y curiosas que te llevan al mundo donde todo es posible. Tienes sueños hermosos que te inspiran, te ayudan, te conectan con tu creatividad y tu luz interior. Duermes, sueñas, descansas. Tu cuerpo parece volverse más ligero, como flotando en una nube, ingrávido. Asciende flotando hacia el cielo nocturno. Una nube es tu cama.
La aurora boreal es tu sábana. Duermes, flotas, vuelas. Flotas hacia el cielo nocturno, más allá de las auroras boreales, más allá del planeta, ascendiendo en el espacio hacia la fuente de amor divino, hacia la fuente de vida del universo. Allí te restauras, allí te recargas, allí sanas. Descansas, duermes profundamente, muy, muy profundamente, toda la noche. Gracias, descanso. Gracias, sueño. Gracias.